Hey, ¿qué tal amigos de Bowling Dominos Podcast? Bienvenidos a esta cuarta edición ya del bonito podcast que tenemos semanal. Y pues bueno, el día de hoy estamos aquí como siempre con el señor Jan Correa Reyes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Te extrañaba hacer este saludo con buena vibra. La semana pasada, el podcast pasado, no estuvo en mi mejor momento, pero le eché todas las ganas que pude por el DC Fandom, porque sé que es algo especial para todos y aquí estamos al 100%. Y pues bueno, para esta edición el señor Leonardo no nos pudo acompañar, por lo cual la próxima semana Jan y Leo se van a encargar del próximo tema que veremos la siguiente semana, el siguiente miércoles. Este video probablemente salga tarde porque nos tardamos un poco en grabarlo. Así que bueno, comencemos. El tema de hoy era ¿cuál es el problema del cine mexicano? Ok, así que pues bueno, probablemente si son de algún otro país de Latinoamérica tienen un cine en una posición bastante parecida a la de México, así que más o menos se pueden identificar. Así que... Exacto. ¿Quién comienza, Jan? Si quieres yo, amigo. Ok, va. Perfecto. Pues mira, vamos primero a plantear las bases de lo que el cine mexicano está fallando por el momento. Principalmente en los inicios del cine mexicano, o sea, la verdad está bastante bien, Diego. El cine de oro estuvo fantástico, tuvimos muchísimos comediantes, artistas. Y bueno, recientemente en el cine mexicano está de luto, pues digo, uno de los actores falleció, el hermano de Ramón Valdés, nuestro querido don Ramón, el Loco Valdés, pues falleció actualmente. Y pues sí, lo lamentamos bastante, es una pérdida bastante lamentable en el cine mexicano, pero ese no es el tema es ¿por qué está fallando el cine mexicano? ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el obstáculo que está impidiendo que el cine mexicano sea de los mejores cines? Si en el pasado ya tenían buenas películas con buenas tramas y bueno, actualmente pues es un poco, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Aburrido. Es decir, ya ahorita lo único que se está tratando en el cine mexicano es pura comedia romántica y pues bueno, ya no está tan padre porque ya nos han traído mucho de eso. Por ejemplo, Eugenio Derbez, que es uno de los más grandes influenciadores, pues ¿cómo se diría, Jerry? Pues sí, es como una de las figuras más fuertes del cine ahorita, ¿no? Yo creo. Sin duda alguna. Sí, porque es de los es de los mexicanos que más ha sobresalido en películas que no sean de este país. O sea, ya salió en Hollywood. Sí, es bastante famosillo el Eugenio Derbez. Ha hecho doblaje también muy famoso. Y lamentablemente también se reduce a pocos actores. Es decir, no tiene mucha gama de actores el cine mexicano. Por lo tanto, pues del lado de la televisión, pues Televisa tiene sus propios actores y pues no está tan padre eso, no deja abrir las puertas y como tal el cine mexicano su mayor problema es que tiene las mismas tramas de siempre, comedia mexicana y si no las películas de terror son muy malas. Hay una película mexicana que se llamaba Archivo, déjeme consultar, Archivo 253. Esa película salió en 2015. Esa película es mexicana, se trata de un hospital psiquiátrico abandonado, de unas personas que van ahí. Es como REC, la película española que salió en 2007. Es algo así, solamente que es mexicana. La verdad, el cine mexicano no es para terror, de plano. Y bueno, tal vez para comedia romántica funciona bastante bien, pero como repito antes, las tramas son un poco repetitivas. Y bueno, ¿algo que agregar, Jerry? Pues aquí hay varios puntos que podemos resaltar sobre el cine mexicano. Para empezar, la época de oro era más que nada porque no estábamos tan abiertos. Las películas de Hollywood llegaban muy tarde. Por eso obviamente pues aquí en México todos veían las películas mexicanas. Era muy raro que tuvieras la película antigua de Batman de los 60s, ¿no? Por ejemplo. Era muy difícil eso, o sea, realmente por eso era más que nada igual que ahorita un monopolio. Y realmente yo siento que aunque ahorita estamos estancados en comedias románticas, antes estaban muy centrados en simplemente igual que con los actores, que solo estaba que Cantinflas, Tintán, Pedro Infante, etcétera, etcétera. Y tenían también tramas algo parecidas. Todas eran o de soy un hombre de rancho o creo que Cantinflas
Cantinflas tenía una propuesta interesante, ¿no? Porque pues todas sus películas trataban de darle como diferentes enfoques, diferentes, digamos, profesiones. Así que yo creo que sí, más bien, aunque estaban más o menos en cierto molde, no es como ahorita que solo había un género. E igual también habían películas de ficción, de terror. No olvidemos las películas del Santo, de los luchadores que hacían ahí sus películas que realmente no son una película de ficción increíble con un guión súper sustentable que Leonardo les estaría dando un rollo de 80 minutos. Pero yo siento que tenía su magia y por eso se han convertido en películas de culto. Las ves, obviamente son luchadores, no son actores, ¿no? Pero pues para las escenas de acción y todo eso, pues más o menos hacían su chamba para el momento. Y las ves ahorita, puede que te botes de risa o puede que realmente te meta en la trama. Porque yo he visto algunas del Santo, por ejemplo, y sí están interesantes, así tienen cierta historia, sí tienen cierta aura, como cierta magia, ¿sabes? Creo que también por eso esas películas se ganaron bastante reconocimiento hasta en Europa y Asia. Entonces yo creo que el cine mexicano, aunque al principio sí era muy concentrado en México, poco a poco también nos fuimos yendo a otros países y yo creo que si hubiéramos seguido por ahí, obviamente no con el Santo ya todo viejito, ¿no? Pero si siguiéramos explorando muchos géneros, hubiéramos seguido expandiéndonos, tal vez no creo que nunca podamos competir con Hollywood, obviamente. O sea, es una empresa que le pone, no le importa si le pone 1 millón o 25,000 millones de pesos a una película. O sea, ¿qué película de México conoces que le hayan invertido 50 millones de pesos? De pesos o dólares, que está peor. ¿Cuántas películas escuchas eso? Entonces, ahora, Pues sí, Jan, no sé si me permitas meter a un tema aquí que mucha gente no sé por qué lo malinterpretó, que es el doblaje. La gente le echa la culpa al doblaje de que en México no se produzcan buenas cosas. ¿Por qué? Porque la gente va a ver películas de otros países dobladas al español en vez de ir a ver las películas de México. Y yo creo que no es problema del doblaje por 3 simples razones. 1. El doblaje no le quita trabajo a nadie. Entonces, realmente si tú quieres hacer hicieron una ley que estaba procurando quitar el doblaje y que las películas de inglés vengan en inglés, las de italiano en italiano, las francesas en francés, etcétera, etcétera. Sí, o sea, prohibir el doblaje más que nada, ¿no? O sea, exacto, no. ¿Por qué? Porque ellos decían que eso obviamente limitaba el consumo del producto mexicano, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque realmente es un servicio a la sociedad. El doblaje es para la gente que no puede leer tan rápido los subtítulos, o la gente que es débil visual, o niños pequeños. ¿Tú crees que un niño pequeño se va a echar Cars en inglés? Un niño pequeño de 2 años, que no, es muy raro el que sabe inglés a esa edad, y si lo es todavía más raro el que pueda leer así de rápido los subtítulos. Así que yo por eso creo que el doblaje no se tiene que quitar por esa primera razón. Segundo, lo que decía Jan de que si el mundo es muy, muy cerrado. Eso es muy cerrado en muchos lados. ¿Por qué? Porque son especializaciones de la actuación. Si tú te vas a teatro, igual tal vez es un mundo un poco más amplio que el de actores de cine, que el de actores de doblaje, etcétera, etcétera. Pero realmente no es como, obviamente tienen que repetir actores, así que no es como de que Jan va a hacer una obra de teatro y te invitamos, Jan, vas a hacer esta obra de teatro porque puedes bailar, puedes cantar, actúas bien, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees? Como dicen que siempre usamos a los mismos, después de esta ya no te vuelvo a dar chamba. Pues no, obviamente no hacen eso. Jan va a poder hacer las obras que a él se le requiera y a él se le llamen, y así con muchos actores, y así pasa en el teatro, en la tele, en el cine, en el doblaje, en el radio, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada, si quieren competir con Avengers y competir diciendo que el doblaje es la culpa, deberían entregarnos algo interesante primero en español, porque no es porque estemos compitiendo con Avengers y no manches Frida, no es por eso, sino porque no estás proponiendo algo nuevo. Entonces la gente, ¿qué prefiere ver? La 14ª comedia romántica del año de México, o ver una película
más interesante, de superhéroes o de terror o etcétera, pues la gente se va por la de terror. Si empezamos a Exacto, o sea, avanzar, proponer... ajá, si empezamos a avanzar en eso, yo Ajá, creo que podemos, no sé si competir contra Hollywood, pero que se consuma más el producto mexicano. claro. Pues es que mira, por lo general, el cine mexicano sí tiene historias muy similares, o sea, como tal, los temas siempre son repetitivos, pero tiene mucho potencial el cine mexicano. Siento que es un cine que bien se podría explotar muchísimo, porque hay talento, hay buenas propuestas de tramas, o sea, hay ideas muy interesantes que hacen el cine mexicano especial. A lo que yo siento que está frenando mucho que se expandan este tipo de temas o que se den a conocer, yo digo que es porque muchas de las productoras que hacen aquí en México pues se van directamente con actores, por ejemplo, Omar Chaparro y Eugenio Derbez y ese tipo de actores, Fernanda Castillo, que son famosos. Es decir, en la película de No Manches Frida vimos a que muchos adolescentes también se ganaron su lugar como actores. Por ejemplo, hay una actriz que sale en una serie de Netflix que ahorita ya está actualmente, se llama Oscuro Deseo, es la hija de la protagonista, y yo digo, o sea, sí tienen bastante oportunidad, porque ¿quién se puede explotar en el cine mexicano? O sea, hicieron un 50 sombras de Grey mexicano. Y yo creo que eso es bastante bueno, o sea, es una propuesta más y está bastante interesante. Pero pues sí, yo digo que más bien tendrían que ser las productoras las encargadas de hacer estos proyectos más interesantes, con propuestas e ideas que tengan más jugo, que puedan explotar al 100% a México. Porque no solo la cultura, digamos, estadounidense, porque pues, por lo general serían superhéroes, otra historia de amor, de drama, de terror y así. Yo digo que incluso México podría crear sus propios géneros de películas, Ujú. ¿no crees? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que México era un país muy fuerte en contenido de comedia. Comedia sola, no comedia romántica. Entonces, Exacto. si hubiéramos seguido por esa línea, igual me acuerdo, creo que ya hubieron algunas películas en los últimos años que dejaron un poquito el romance y empezaron a guiarse más por la comedia. Obviamente es México y siempre para que las doñas y las chavitas adolescentes vayan a ver una película, pues ahorita sí tienen que meter a veces, aunque sea un poco de romance, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo es que siempre eh, es lo que se critica mucho, ¿qué? Que se empiezan odiando los protagonistas, se hacen maldades y terminan enamorándose, ¿no? Y eso pasó muchas veces. Pasó en Hombre al Agua, que salió Eugenio Derbez, y en muchísimas otras, que igual, creo que una, que estaba Marta y Gareda, que igual empieza así, o sea, creo que se supone que se iba a casar o algo así, y acaba no sé por qué en la jungla y ahí conoce un tipo y se enamoran, etcétera, etcétera. Exacto. O sea, siempre es así, siempre empiezan como muy cortantes y luego, ese es el problema. Cuando se empezaron a fijar un poquito más en la comedia, como creo que nosotros los nobles, empezó a dejar un poco de lado que el romance sea de los puntos fuertes de la película y le empezaron a meter un poco más de comedia. Y antes igual la comedia era de lo más fuerte que tenía México, y como por los 2000, ¿no? Que empezó a salir que la película de huevos, ¿no? Que también era animación. Esas eran Sí. propuestas frescas y Y con las... cultura mexicana. Exacto. Igual están las de las leyendas, la leyenda de la Llorona, de la Nahuala, etcétera, etcétera. Exacto. Y tú Ajá, dices, eso es a lo que me refiero. Que sea cultura mexicana, que realmente tengan su propio género, su propia idea. O sea, porque bien, o sea, ¿qué comparas a Drácula por el chupacabras o con la Llorona? O sea, realmente hay muchos personajes y temas mexicanos que bien se podrían hacer películas, documentales, exacto. cortos, o sea, muchas cosas, muchas propuestas muy interesantes. Sí, yo creo que el terror mexicano es muy distinto al terror de Estados Unidos. O sea, Claro. en Estados Unidos es mucho el factor sorpresa, ¿no? Y es como Sí, mucho suspenso. Y aquí en México es una cultura, es una leyenda realmente, una leyenda que es parte de la tradición de la cultura de México. Allá en como por Estados ejemplo, Unidos, a ver, ¿cuál? por ejemplo, la película de La Llorona, la que hizo James Wan, Ajá, el mismo director que hizo El Conjuro, sí, sí. yo digo, o sea,
Puede decir una confesión. Me gusta más la película de Anima Studios, la de la leyenda de la Llorona, Ajá. que la de Curse of Llorona. 100 veces. Es ¿Por que qué? Porque es se eso. nota la diferencia que los orígenes. Que el Eh, cine mexicano conoce sus personajes y conoce la cultura que van en sus personajes. Mientras que exacto. el cine estadounidense tiene su propia cultura, tiene su propia definición de lo que es un villano en una película de terror. Y ellos lo ponen como un monstruo, lo ponen realmente como algo que se debe temer, como muchos clichés. O sea, todas las películas de Estados Unidos que son de terror son muy clichés, todas, todas. Sí tienen tramas diferentes, pero todas son iguales. Y aquí en México cambian. O sea, sí hay más acción, sí hay más, o sea, te enrolla más en la historia por el hecho de que son más interesantes. ¿Por qué? Pues porque conoces la cultura, conoces la leyenda y al ver eso plasmado en una pantalla dices, wow, o sea, ahí está la cultura en su pleno resplandor. Sí, o sea, yo creo que, como dices, en Estados Unidos no tienen una cultura del terror. Empezó como una moda. Entonces empezaron Exacto, con historias ya creadas. La diferencia es que aquí en México todos conocemos las leyendas de las que se hablan. Entonces es parte como de nosotros, ¿sabes? Por ejemplo, digamos, cuando se hizo una película de una muñeca diabólica. Eso es ah, sí, un verano de terror, sí, sí, sí. más común de lo que tú crees en Estados Unidos. Y no es porque haya una leyenda de una muñeca. No, hay millones de gente que dice, no manches, se me movió la muñeca, giró el ojo. No manches, güey. O sea, y aquí es distinto. Aquí es, si pasas en tal lugar, a tal hora, en tal pueblo, sale la Llorona, por ejemplo. Y Exacto. la Nahual. Ajá, en la Nahuala, Porque ¿no? se basa más en testimonios. Exacto, y es, como dices, es parte, es como ya una historia hecha por la gente, lo cual creo que es algo más interesante que un productor que se basó en un libro y ya hace la película. Es distinto, yo creo. Exacto. Aquí no hubo un libro de hace millones de años, bestseller de La Llorona o de, no sé, la de las... Igual aquí hay lugares que igual pueden explotar bastante, ¿no? La isla de las muñecas. Es un lugar real. Ah, las momias de Guanajuato también Son podrían explotarse reales. muchísimo. O sea, tienen o sea, las brujas simplemente es algo que se toca mucho en el tema mexicano, o sea, las bolas de fuego y todo eso. De hecho, si no mal recuerdo, había una serie mexicana que se llamaba Lo que la gente cuenta. Salía Ajá. en el canal 7 pero al final tuvo poco ranking porque la serie fue perdiendo su digamos que su esencia por las malas actuaciones. Pero es eso, o sea, justamente es eso, porque no hay productoras famosas que apoyen ese tipo de proyectos interesantes, que son más culturales, que son más tierra mexicana, o sea, no son nada más de que tomamos algo del cine mexicano y lo mezclamos con cine estadounidense y sale The Curse of Llorona. O sea, no, es más bien productoras mexicanas con cultura mexicana, con historias mexicanas y se pueden hacer buenas tramas. Porque, por ejemplo, si lo hubieran hecho, si una productora, no sé, o sea, mexicana, por decir, Corazón Films, que son las mismas productoras que han hecho No Manches Frida, Ajá. si esas tipo de productoras famosas mexicanas se meten con historias, como por ejemplo lo que la gente cuenta, wow, o sea, sería impresionante ver cómo desarrollan historias tan buenas con producción buena. Pero ese es el problema, que México adapta las temáticas de las productoras estadounidenses y las mezcla con la cultura mexicana, cuando en realidad debería ser al revés. Exacto. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo que creo que la primera expansión que deberían hacer es enfocarse en algo tan cultural y tan común que es el terror. O sea, somos de los países que Exacto. tiene tantas cosas que te sorprendería saber que ahorita es de los géneros de los que menos se produce en México. Y cuando se trata de producir algo, tratamos de imitar el formato de terror de Estados Unidos. Que los Claro. screamers. Que, ay, estoy en mi casa con cámaras de seguridad. O estoy en mi casa en la noche abajo de la cama. Eso no pega aquí. Por eso la gente, si quiere ver ese tipo de terror, se va a las producciones americanas que lo controlan pues más o menos mejor. Porque a mí tampoco me fascina Exacto. ese formato. Porque, o sea, por ejemplo, ¿qué comparas? O sea, sí, está bien no comparar, ¿qué te digo? El archivo 235, 245, algo así.
Ajá. Esa película que es de terror mexicana, que viene de una historia mexicana, que sí, o sea, fue basada en hechos reales. El hospital también es mexicano, es una productora mexicana la que la hizo, la película, y son actores mexicanos. Lo que está de mal en esa película es que literalmente es como una historia estadounidense, nada más que poniendo a México de título. O sea, realmente, si México se propone hacer buenas películas, realmente podrían tener su propio género. Porque en este caso, hablando del ámbito de terror, adaptan siempre lo que hacen las películas estadounidenses, muchos clichés, que el screamer, que todo lo que tú dijiste. O sea, nada más es una adaptación más, pero con el título de México. Y eso no, tampoco vale. Porque como repetí antes, las historias mexicanas son así pues porque tienen su carne, tienen su esencia. Por lo mismo de que tienen sus propios tipos de sustos. O sea, México es un lugar que tiene su propio, voy a repetir esta palabra, su propio género de cómo asustar a las personas, cómo hacer levantar del asiento a una persona. Y Estados Unidos tiene otra súper distinta. Por eso decimos que el cine estadounidense es mucho mejor que el mexicano. ¿Por qué? Pues porque México nada más le copia a Estados Unidos en las películas. México no tiene, tal vez sí historias buenas, pero no género como tal. O sea, realmente nada más es una copia. Exacto, y repito, o sea, el terror, nosotros le damos un giro distinto. El terror aquí, realmente las leyendas, como ya hemos dicho, son tradición, cultura. Día de Muertos es una celebración, es un día festivo. Allá en Estados Unidos no tienen esa percepción del miedo. Para ellos el miedo es el miedo y adiós. Nosotros el miedo tratamos de transformarlo en otro tipo de sentimientos. Yo creo que por eso también la psicología de las historias es distinta. También hay otro género que creo que México puede explotar más. Y es, número uno, separar las historias de romance de la comedia y hacer historias de comedia. Solo de comedia. Si quieren meterle como siempre su pequeña dosis de amor, está bien. Pero que tengan otro para pues ya sí, porque siempre están las mamás y las muchachas, ¿no? Acá adolescentes quieren ver puro romance, pues que vean puro romance. Si queremos reírnos, vemos pura comedia. Si queremos asustarnos, ya hemos hablado de que podemos hacer, yo creo que un buen cine de terror. Yo creo que son los tres géneros que más podemos abrirnos. ¿Por qué? Porque yo creo que de ficción y ¿cómo se dice? De acción, no sé si en serio seamos acá tan locos. Y repito, acción. Porque ya van a decir, pues está la de una de narcos, ¿no? No, no, no. Acción. Acción combinada con ficción, pues como lo que... Pero pues, repito, la última vez que hicimos ese tipo de películas, pues fue en los 50, 60 con luchadores. Y pues obviamente no era lo mismo, la misma producción, no había efectos especiales, etcétera. No hay muchas productoras que tengan esa capacidad de hacer, yo creo que unos efectos especiales tan increíbles. Las hay, pero le tienen que meter lana. Y ese es el problema también. ¿Por qué quieren, se quejan del doblaje, se quejan de que, ay, es que la gente malinchista solo va a ver? Pues propónos algo nuevo. Y créeme que la gente lo va a ir a ver. Ahora, no sé si en serio algún día le podamos ganar a Hollywood. Creo que está muy difícil. Lo he escuchado en una entrevista de un actor de doblaje y dice, es que es como poner a competir un bochito con un Ferrari. Pero ¿qué podemos hacer? Generar la tecnología para que ese bochito se vuelva igual potente, que tampoco sea tan abismal la diferencia, ¿sabes? O sea, que cada quien sea grande en lo suyo. Entonces, que sí, que Estados Unidos se fije en ficción. Marcar la diferencia de lo que el cine mexicano puede ser y lo que el cine estadounidense puede hacer, porque son distintos, solamente que cada uno toma parte del otro. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que nos podemos fijar en algo que somos buenos y en serio podemos hacer un cine muy bueno. Y es que no podemos competir porque ya el cine también es cultural. O sea, yo no niego que no haya buenas películas últimamente, pero no tienen el reflector que tienen las de siempre de comedia romántica. Entonces, ahorita estamos en una época que eso es bueno. ¿Por qué? Porque si el cine no me da el reflector, me voy con Netflix, me voy con Amazon,
me voy con HBO. Exacto. Y ahí he visto películas que proponen algo nuevo. Me acuerdo de una que se llama Un papá pirata, que sale el actor de Luis Miguel joven. Y es Ajá. una propuesta de comedia. Incluso sale una youtuber que se llama La Bala. Es una youtuber que, o sea, es lo que yo digo. México ayuda mucho a los actores y a las personas con buenas propuestas. El problema es la producción. Ese es el único problema. Exacto, entonces metieron a esa youtuber que dices, a la bala. Metieron a un comediante llamado Slobotsky y estuvo bien. Sí. ¿Por qué? Porque les dieron el reflector corto. Tampoco lo hacen para que se roben los famosos Star Talents, ¿no? Que les llaman. Que por ejemplo en el doblaje podemos usar mucho el ejemplo del Star Talent. ¿Por qué? Porque Eugenio Derbez vino y dobló a Mushu en Mulan, dobló a Burro en Shrek, dobló a una película de ay, se me olvidó que hace, que es la de Yes Men. Se me olvidó que Uy, sí. no, también se olvidó. Ay, ¿cómo se llama, amigo? Se me olvidó el nombre de ese actorazo, el que hace al Doctor Eggman en Sonic. Este, bueno, Ay. A ver, déjame investigar rápido. bueno, el caso es que, y obviamente ese es el ejemplo, o sea, tienes que tener cierta cosa de mercadotecnia o que te recomiendan. Mercadotecnia son los que le recomendaron a los del doblaje traer Star Talents y son los que recomiendan al cine a traer youtubers, comediantes de stand-up, lo que está ahorita pegando para jalar gente. Entonces está bien mientras no quieran que se roben el show, que solo vayan a ver la película, tengan una participación no mínima, pero que tengan una participación decente, una participación importante que dé a la película, que no se vea forzado, que no se vea que solo metieron al youtuber y al comediante de stand-up nada más por meterlo, sino que se vea que se encaje en la historia. Y esa Que tienen un película lo propósito. logró. Ajá, y esa película lo logró. Slobodsky, la película se trata del niño recordando que, bueno, descubriendo que su papá es el dueño de una agencia de botargas. Entonces, Slobodsky es ¿cómo se dice? Es uno de las botargas. Y es una participación no pequeña, pero sí un poquito nada más conmemorativa. Tiene unos 4 o 5 loops y ya. La bala, si no me equivoco, es la hermana, ¿no? Y pues Sí, hace creo el que sí. personaje pues que le queda, la verdad, ¿no? La niña fresa en su casa y ya está. Entonces, Antes de que sigas, amigo, Jim Carrey era el actor. Jim Carrey. Sí, se me fue el nombre, no sé por qué. Sí, yo también. Pero sí, o sea, hay varios temas y hay varias como sistemas que trata de hacer México y de repente sí levantan y les digo, ahorita yo creo que con las streaming podemos hacer cosas interesantes y también en series, que ahorita no me gusta porque en series como que quieren hacer muchas cosas de colegiales y a mí no me interesa mucho eso, que digo, Sí. realmente eso no sé por qué, pero eso lo empezó España. Entonces ahora no solo estamos robándole cosas de Estados Unidos en las películas, sino ahora estamos robando cosas a España de series. Sí, incluso muchos le hacían burla a México porque decía la película Control Z, digo, hola la película, la serie Control Z que era una copia de Elite nada más que con hackers. Exacto, o sea, esa era. Y había rumores de que igual querían hacer como su versión de Casa de Papel, que gracias a Dios no lo hicieron. Que aparte a mí que no me agrada mucho Casa de Papel, eso como, les repito, es un género que México no sé cómo podría manejar. Eso es como acción de policíaco, o sea, esa es otra cosa. De investigación, igual como un poquito de hacker, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un campo que no hay que cerrar puertas, o sea, es bueno intentar y es bueno que de repente México venga y diga una película de ficción de superhéroes de México. Ah, caray, a ver, vamos a verla, a ver cómo está. Y pues eso es interesante, que otra película con Omar Chaparro, Marta y Gareda, y los que Eugenio siempre Derbez. están, Eugenio Derbez, en una película de comedia romántica de siempre. Ahorita que están tratando de meter un poquito lo de comedia, igual otro ejemplo que de comedia, creo que fue, ¿cuál? Godines contra Mis Reyes. Esa estuvo bastante buena. Está entretenida, repito, la comedia es entretenimiento.
no quieran buscar un guión que te tire para atrás ni nada, pero está interesante y es una nueva propuesta. Obviamente, como repito, para llamar la atención tienen que meter tantito romance, porque pues ya acostumbraron al público mexicano generaciones y generaciones a que siempre hubiera romance. Y eso no echemos de la culpa ahorita, sino desde Pedro Infante, ¿no? Primero lo veías cantando en el bar, pero ya después se ligaba una morra. Entonces, esa era siempre tenía que estar ahí, cantándole y estando con la mujer, ¿no? Que muchos lo tachan eso de machista. Yo no lo sé, realmente no creo que sea machista, sino pues siempre es parte del mexicano, ¿no? El romance. Somos un pueblo muy cálido en ese aspecto. No queremos meternos mucho en cine muy psicológico, muy que te haga twist de trama cada 5 segundos. Tal vez los jóvenes lo puedan captar, pero para un público más amplio de alguien de 40 años no creo que se pegue. Por eso está bien lo que están haciendo ahorita, cada vez subirle a la comedia, y espero que pronto tengamos ya una sección de pura comedia, y yo creo que igual hay historias de romance buenas. Entonces pueden hacer historias de romance aparte, historias de comedia aparte. Ese sería el primer paso. Ya después, como decimos, échenle ganas al terror. Tenemos un increíble terror. Y no sé, tal vez pueden proponer algo de otros géneros. Y también estaría interesante verlo. Y ver cómo les va. Claro, pues esperemos y México se recupere de su mediocridad al hacer películas, y hacer sus propias propuestas, sus propios paradigmas, haciendo las películas mejores de lo que ya son. Entonces, pues ya decidimos nuestras propuestas, ya decidimos qué es lo correcto para México, qué es realmente lo que México necesita hacer para ponerse las pilas. Y pues bueno. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Y sí, recuerden, si tienen alguna sugerencia para el próximo podcast, porque el próximo podcast otra vez va a ser de 2, y veremos, va a estar interesante la combinación ahí de Jan y Leo, veremos cómo les va. Estamos hablando mucho de cine, estaría bien que metiéramos algunos más temas de series o no sé, videojuegos, cómics, música. Tocamos muchos temas en este canal. Ahorita estamos muy emocionados con el cine, ¿no? Porque pues estamos tampoco tan parados, pero también creo que en series hay buenos temas, y pues creo que Leo y Jan ven más series, ven más cosas, podríamos sacar algo interesante ahí. Y pues sí, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bueno, amigos, muchas gracias por ver. Yo soy Jan Correa. Yo soy Gerardo Domínguez. Y hasta la próxima, amigos. Adiós.